días, amigos de Radex. ¿Cómo están el día o la tarde o la noche de hoy, dependiendo de dónde en el mundo nos están viendo? Los saluda Carlos Barbosa, me acompaña mi gran amigo y colega Carlos Montaña. Muy buenas noches desde acá, desde Dubái. Acá ya son las 7 de la noche y creo que en Latinoamérica y Miami son como las 10 de la mañana, ¿cierto, Carlos? Correcto, 10 en punto de la Perfecto. mañana el día de hoy. Y bueno, nada, vamos a empezar nuestro webinar para todos ustedes, hablando de un tema que puede ser bien interesante, es la diferencia entre la vida aquí, en lo que se consideraría Miami, en Estados Unidos, cómo hacer negocios, cómo es la cultura, versus la vida y los negocios en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde tenemos nuestra presencia física también en nuestra compañía Radex. Así que, pues, vamos a ver, se están uniendo muchos amigos, estamos viendo que están llegando ahí a nuestra plataforma. Un saludo a todos desde acá y a todas. Vemos que se siguen uniendo. Pero yo creo, Carlos, que vamos a tener que comenzar nuestra presentación. Sí, ¿Qué le perfecto. parece? Comencemos entonces. Pues muy bien. El tema de hoy, como les habíamos dicho de antemano, es la cultura de negocios y la vida Dubái y Miami. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? ¿Cuáles son los retos o las consideraciones que debemos tener en mente a la hora de emprender un negocio o una vida en las dos ciudades, los dos mercados, uno de los dos mercados más grandes del mundo y con más proyección definitivamente en este momento a nivel mundial? Y pues somos Radex y nuestra compañía en inglés quiere decir Research, Entrepreneurship, Innovation, Design X, o sea, investigación, emprendedurismo, innovación, diseño y el factor X. Y somos una red global de mentores y profesionales que estamos buscando ayudar a todas aquellas personas que quieren educarse un poco más o que quieren aprender de cosas de diferentes partes del mundo, especialmente relacionadas con mercadeo, con la creación de negocios, con diseño e innovación y otros temas importantes. Exactamente, muy bien. Bueno, hablemos de nosotros, pues rápidamente, no por hacer un comercial de nosotros mismos, sino para que ustedes sepan un poquito más de quiénes somos y por qué estamos aquí. Pues, mi nombre es Carlos Barbosa, yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Toda mi vida profesional ha sido en Miami, en el sur de la Florida en general. He fundado un par de compañías. Actualmente soy el CEO de Matrix International, una de las empresas más reconocidas en Estados Unidos para creación de empresas de extranjeros y el mantenimiento de estas empresas dentro del país y otras cuantas. Y hace un año o más o menos nos unimos con unos socios, incluido obviamente mi gran amigo Carlos Montaña, para crear este nuevo emprendimiento, esta nueva idea, Radex. ¿Okay? Ese soy yo. Y yo soy Carlos Montaña, también colombiano. En este momento soy ciudadano australiano, pero llevo ya 6 años viviendo en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y tengo una ciudadanía de oro por 10 años del gobierno de Dubái. Y por los últimos 20 años he sido profesor universitario de diseño e innovación. Actualmente soy profesor fundador del Instituto de Diseño e Innovación de Dubái. Y dentro de estos temas tratamos también mucho lo que es la parte del emprendedurismo, precisamente. Y con mi socio Carlos y otros socios que tenemos tanto acá en Dubái como en otras partes del mundo, pues fundamos esta plataforma Radex básicamente para poder compartir conocimiento con todos ustedes. Exacto. Este es un ejemplo de algunos de nuestros mentores que están al alcance de todos ustedes en diferentes temas de la vida y de la producción, del emprendedurismo, hacer negocios, hacer innovación en todo el mundo. Como ven, es un grupo amplio, variado, diverso, que pueden darles, en el momento que lo necesiten, la información, la guía, la mentoría en muchos aspectos del quehacer. Así que si tienen alguna curiosidad, no duden en seguirnos en nuestra página de internet, es www.radex.com.
Así que estamos muy a la orden para lo que vayan a necesitar en el futuro. Bueno, y comencemos, porque precisamente el propósito de esta presentación, y pues ya que estamos en diferentes regiones geográficas, es comparar las oportunidades y consideraciones importantes para iniciar negocios como países, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, o como ciudades específicamente en Miami y en la Florida y pues en Dubái, que es donde nosotros estamos ubicados en este momento. Correcto. Bueno, comencemos. Lo más importante para tal vez entender cómo es el hacer negocios o cómo es hacer una vida en estas dos ciudades, en estos dos mercados, es primero que todos los factores culturales, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento en general de la gente? ¿Cuáles son esos valores, esos principios que guían el día a día, no solo en los negocios, sino pues también en el interactuar entre los seres humanos en estos dos mercados? Primero que todo, en Miami específicamente, tenemos una cultura muy diversa y muy dinámica. En esta ciudad vive gente literalmente de todo el mundo. Y una ventaja importante para nuestros amigos de habla hispana es que en la ciudad de Miami y en general en el sur de la Florida se habla español de manera muy generalizada. Ya hay un chiste que dice que en Miami hay avisos que dice se habla inglés al entrar a ciertos restaurantes, ¿no? Porque es raro encontrar a alguien que no hable español. Generalmente todo el mundo habla español y es ya casi la minoría de los que solamente hablan inglés. Hay un gran fomento a la innovación y el emprendimiento. Estamos atrayendo gente de todo el país, alrededor de los Estados Unidos, están llegando a Miami para crear empresas, para crear empleo. La economía está creciendo muchísimo. ¿Y por qué pasa esto? Porque los costos generalmente son más bajos que en otras partes del país. Entonces estamos atrayendo gente de todas partes del país y del mundo para hacer sus empresas, sus negocios acá. Hay, por lo tanto, un amplio acceso a un grupo de talentos. Estos talentos que atrae la Florida, el sur de la Florida y Miami, está creciendo todos los días. Ahí se cuenta, se contabiliza que más o menos unas 300,000 personas están llegando a la región del sur de la Florida cada mes, ¿no? Así que es un influjo importante de personas, de las cuales muchas tienen grandes talentos para aportar a la economía. Ya hablamos del inglés como idioma principal, pero en muchas áreas, específicamente de nuestra región, se habla español. Ahora bien, ¿qué consideraciones debemos tener desde el punto de vista cultural en Estados Unidos? Primero, pues hay una alta competencia para todo, ¿ok? En todo el país y evidentemente en el sur de la Florida. Como viene gente de tantas partes del mundo y con tantos talentos, compiten unos con otros de manera muy directa y generalmente el mejor sobresale, ¿no? Así que es un negocio, es un mercado donde los negocios deben competir a veces agresivamente para poder llegar a donde necesitan estar. Los matices culturales pueden variar dependiendo de la región. Esto aplica no solo a nivel de país, sino a nivel de estado. Por ejemplo, si estamos aquí en el sur de la Florida, en Miami, como les dije, tenemos una cultura altamente influenciada por las culturas hispanas, pero manejamos 1 hora y media, salimos de Dade County, pasamos por Broward County, llegamos a Palm Beach County y salimos de esa región 1 hora y media y encontramos una cultura completamente diferente. Desde Martin County para el norte es una cultura sureña, lo que consideraríamos los famosos sureños es estadounidenses, gente más bien muy rural, muy conservadora, políticamente muy diferente a la gente que encontramos en el sur de la Florida, y eso se maximiza cuando salimos del estado y vamos a otros estados donde la cultura puede ser realmente distinta. Las comunicaciones y la manera de interactuar entre las personas es muy directa y muy asertiva, ¿ok? Y eso para algunos extranjeros se puede percibir como ser un poco groseros, donde se dice las cosas tal y como son y sin muchos recovecos. Se habla directamente, se expresa lo que se necesita y ya está. Pero es así como hablamos acá. No es que estamos siendo malas personas o que seamos rudos con otras culturas o que los estemos tratando mal. Es simplemente que así es así.
y como decimos en Estados Unidos, el tiempo es dinero, time is money. Y por lo tanto se habla muy rápido, muy directo y no nos vamos por las ramas para expresar las cosas. Pero es normal, ¿no? Igual después podemos tomarnos una cerveza, no pasa nada, pero es una conversación directa, asertiva y al grano. Hablemos entonces de Dubái. Claro, perfecto. Pues entonces Dubái está en los Emiratos Árabes Unidos y alguna gente o mucha gente piensa que es la capital, pero realmente no lo es. La capital de los Emiratos es Abu Dhabi. Pero sin embargo, Dubái es tal vez una de las ciudades más reconocidas en el mundo por su arquitectura, y acá vemos en la imagen la isla de La Palma, por las islas artificiales, por el Burj Khalifa, uno de los edificios más altos del mundo. Y básicamente es un país y una ciudad que en 50 años se ha desarrollado muchísimo, muchísimo. Entonces hay unas grandes oportunidades para negocios y hay unas grandes oportunidades para la gente extranjera. Algunos de los factores culturales principales es la creciente población de expatriados. Los emiratis son más o menos un 10% de las personas y el 90% de la población somos expatriados de muchos lugares del mundo. Hay una gran población latinoamericana. También hay, por ejemplo, mayoría de gente de la región, especialmente el Líbano, India y algunos de estos países aledaños. Dubái está apoyando el emprendimiento a través de muchas iniciativas del gobierno y esto es muy, muy importante. Después hablaremos un poco más de los tipos de gobierno, pero acá realmente hay gran inversión para desarrollar nuevos negocios, especialmente en las áreas de tecnología e innovación. Como la población, como la mayoría de la población es de expatriados, hay una gran multiculturalidad. Y dentro de esto el inglés funciona muy bien para todas las empresas. Claro, el idioma oficial es el árabe y para cierto tipo de negocios o para cierto tipo de relaciones sí es muy importante tener de pronto a alguien que hable árabe o tener un socio local, emirati, pero normalmente el inglés va a funcionar muy bien para cualquier tipo de empresa y de negocios, y hay muchas sociedades o áreas de habla hispana. Entonces, por ejemplo, acá, y especialmente a raíz de la Expo 2020, vinieron comisiones grandes de ProColombia y de muchos países de Latinoamérica. Hay muchas de las embajadas de Latinoamérica y hay instituciones como la Cámara de Comercio Latino-Árabe que está manejando muchos de estos elementos de negocios con Latinoamérica y pues con Dubái. Algunas de las consideraciones es que sí es importante tener una sensibilidad cultural y adherirse a las tradiciones islámicas. Es un país que básicamente la religión es musulmana y por supuesto tenemos que adherirnos a estas tradiciones. Ahora, no es como mucha gente piensa con algunos estereotipos que las mujeres tienen que venir y tienen que cubrirse totalmente. Esto ocurría en algunos países cercanos, pero hace muchos, muchos años, pero esto ha cambiado totalmente y especialmente Dubái es una ciudad muy, muy abierta a la gente extranjera, la gente se viste común y corriente, claro, con con ciertos códigos o normas de acuerdo a la religión, especialmente cuando se va a visitar a gente emirati, por ejemplo, o cuando se van a visitar templos y lugares sagrados, pero de resto es bastante moderna y contemporánea. La cultura, especialmente en relación con el tiempo, en estos países hay lo que llamamos un tiempo fluido. En Latinoamérica somos un poco fluidos o un poco adaptables con el tiempo, no somos a veces tan estrictos, pero por ejemplo en otras culturas como la japonesa o como la inglesa, el tiempo sí es muy, muy importante y estar, digamos, dentro de los espacios de tiempo adjudicados es muy importante. En la cultura
árabe no. Para ellos a veces el tiempo es un poco más flexible y tenemos que tener en cuenta eso, pero muchas veces lo que más les importa son los resultados finales y la calidad de estos resultados finales. Como ya lo habíamos dicho, el árabe es el idioma oficial, pero para los negocios se pueden perfectamente manejar en inglés. Y a diferencia, por ejemplo, de la cultura en Estados Unidos y en Miami, acá las relaciones y el modo de comunicarse no es tan asertivo y tan directo, sino es mucho más de establecer lentamente relaciones personales, especialmente con la gente emirati y especialmente con algunas de las familias reales y de los grandes inversionistas. Y después de mucho tiempo de relaciones interpersonales, sí se pueden llegar a establecer negocios, pero es algo que no es tan directo, sino que toma un poco más de tiempo y algunas de las comunicaciones no son tan asertivas, sino son un poco más como entre líneas. Sigamos con los otros tópicos. Exactamente. Bien, ahora hablemos como parte de la cultura de la religión. Es un pilar fundamental en muchos países, en muchas culturas. Aunque aquí en Estados Unidos cada vez menos, al igual que en Europa, hay lo que se conoce como la separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, en todo Estados Unidos y evidentemente aquí en Miami, la libertad de religión todavía es un pilar importantísimo. Cualquiera puede tener la religión que quiera o ninguna. Y el gobierno no tiene ninguna autoridad en mandar nada. De hecho, ni siquiera en los colegios se puede hablar de religión. Porque si queremos enseñarles a los niños religión, pues los llevamos a un colegio que sea religioso. Pero en los colegios donde va todo el mundo, que son los colegios públicos, la religión es un tema que no se toca, porque no tiene por qué tocarse. Es un país laico, no es un país religioso. Por lo tanto, en las relaciones comerciales no hay ningún tipo de restricción religiosa. Ese tema no se debería tocar ni se toca. Cuando estamos haciendo negocios, cuando estamos haciendo reuniones, nadie se pone a pensar en religiones porque realmente son dos mundos distintos. Ahora bien, una consideración que hemos visto durante los últimos 6 años más o menos, o 7 años, es que desafortunadamente uno de los grandes partidos de este país, hay dos partidos, digamos el demócrata y el otro. Ese otro partido ha decidido borrar como o está tratando de hacer más borrosas la línea que separa la religión del Estado, no por temas válidos o comerciales, simplemente por temas populistas. Y eso es un factor que tenemos que tener en cuenta, que esperamos que se vaya muy pronto al pasado, pero es una consideración que tenemos que tener en cuenta, pues lo hemos visto, como les digo, durante los últimos años, desde antes de nuestro presidente actual, obviamente. Hablemos ahora de Dubái. Perfecto, sí. Bueno, como decíamos, es un país musulmán, entonces algunas de las oportunidades, pues es el acceso a las finanzas islámicas. Hay bancos específicamente para estas finanzas islámicas y bancos islámicos en la región. Y pues estas finanzas también están potenciadas por grandes riquezas de las familias reales y de grandes inversionistas en la región. Y especialmente en Dubái hay estas grandes riquezas. Entonces esto también hace que haya un gran acceso a capital. Por supuesto, las consideraciones es que la religión también tiene ciertas restricciones. Como hablábamos, sí hay que tener en cuenta algunos códigos en el vestuario, por ejemplo. Cuando la gente viene a vivir acá, en la mayoría de los colegios, incluso los colegios internacionales, se enseña pues la religión musulmana, aunque por supuesto nosotros como expatriados, pues nuestros hijos no tienen que estudiar la religión musulmana, pero pues sí se enseña. Y tenemos que ser muy conscientes de todo lo que son los periodos sagrados musulmanes. Entonces, pues hay algunos festivos y algunas celebraciones religiosas que son diferentes a las que se llevan a cabo en otros países.
Y tal vez la más importante de estas es el Ramadán, que es un mes completo, y durante este mes, como los musulmanes están haciendo su ayuno, sus horas de trabajo están altamente recortadas, porque precisamente pues trasnochan mucho y están en este ayuno. Entonces, durante las horas del Ramadán, los horarios de algunas de las oficinas de negocios se pueden recortar incluso hasta la mitad. Pero aparte de eso, pues también se opera de manera muy normal también. Una pregunta, estimado doctor Montaña. ¿Uno tiene que ser islámico para tener acceso a las finanzas islámicas? No, 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 no necesariamente. Uno como extranjero y como expatriado puede abrir cuentas, digamos, en bancos islámicos y no bancos internacionales. Y además, uno como inversionista extranjero puede tener acceso pues a las familias reales y a los grandes inversionistas. Claro, hay que, toma tiempo, y no es tan fácil, hay que tener muy buenos contactos para eso, pero los extranjeros sí pueden tener acceso a estas finanzas islámicas y estos bancos islámicos, que por supuesto también hay que tener en cuenta que están gobernados por otro tipo de leyes que vamos a tocar más adelante, los sistemas legales. Interesante y una gran oportunidad también. Bien, ahora vamos a hablar, estimados amigos, de las oportunidades de mercado. Primero, aquí en Estados Unidos, en Miami, para ser precisos, y después vamos a contrastar, comparar con Dubái. Entonces, aquí en Miami tenemos una ubicación estratégica para hacer negocios en las Américas, ¿ok? Por la situación geográfica, pero también la situación cultural que hablábamos antes. Muchas de las grandes casas regionales de las grandes empresas multinacionales tienen su sede aquí en Miami. Prácticamente todas. IBM, Apple, Canon, el nombre que quieran, para Hispanoamérica, para Iberoamérica, tienen su sede regional aquí en Miami o en alguna parte del sur de la Florida, desde Palm Beach County hasta Martin County. Es un consumo grande, diverso. Aquí podemos vender cualquier producto de cualquier origen, y si hemos encontrado un nicho de consumidores, así sea pequeñito, que les guste, que lo necesiten, lo van a consumir, y lo van a consumir pagándolo bien, pagándolo sin problemas de acceso a fondos para pagarlo. Además de esto, tenemos acceso a capital de riesgo, y hay un número creciente de inversores ángeles, angel investors, aquí en el sur de la Florida y en Miami. Pues como hemos atraído tantos inversionistas de California y del noreste del país, en estados como New York o Connecticut, hay mucho dinero que se quiere invertir, y están buscando la oportunidad de invertir ese dinero en startups que estén localizados aquí en Miami, y muchos de ellos que sean de personas de habla hispana. Pues es un mercado que cada vez crece más y más. Más o menos el 30% de la población de Estados Unidos en el último censo se consideraba a sí mismo hispano. Así que se podrán imaginar la gran cantidad de oportunidades de negocio que hay en Miami para encontrar esos consumidores y suplir sus necesidades. Como habíamos hablado antes, una consideración que tenemos aquí en Miami es que de todas maneras hay una gran competencia. Esto no es un campo abierto para poder hacer lo que queramos, y difícilmente vamos a ser los primeros, a menos que tengamos una idea muy innovadora. Así que es un mercado que puede llegar a ser saturado en el sentido tradicional de los mercados saturados. ¿Ok? Hablemos entonces ahora de Dubái. Perfecto, claro. Y Dubái está estratégicamente ubicado en la región y en el mundo. Entonces, pues desde acá, desde Dubái, no solo hay un gran mercado para todos los Emiratos Árabes Unidos, que son 7 emiratos, y dentro de los cuales otros importantes son la ciudad de Sharjah o también la ciudad de Abu Dhabi, que es la capital. Entonces no hay solo acceso a esta región o al país, sino a todo lo que es el Medio Oriente y el norte de África, lo que en inglés se llama el MENA Region, Middle East and North Africa Region. Y esto abre una cantidad de oportunidades impresionante. Además, también está muy estratégicamente ubicado porque, por ejemplo, para el mercado europeo,
los vuelos comerciales de acá, de Dubái, a Europa tardan 6 horas, 7 horas. Entonces también es un mercado bastante cercano y es hasta cierto punto un punto de encuentro importante en la región. Como parte de las iniciativas del gobierno para estimular el mercado y para estimular la inversión extranjera, hay unas zonas francas que son muy amigables para los negocios y también hay una alta concentración de mercados de lujo. Y sabemos que especialmente en el campo de las joyas, los automóviles, el arte, toda esta parte de mercado de lujo es algo que se maneja muchísimo dentro de esta cultura y de esta región. En algún momento de la historia, los negocios que se establecían acá en los Emiratos siempre tenían que tener un socio emirati o local, y este socio local tenía que tener mínimo el 51% de la compañía, una mayoría de la compañía. Pero esto ya no es así, esto ha cambiado y hoy en día los extranjeros podemos tener el 100% de las acciones de un negocio, lo cual también es una gran ventaja. Y como hablábamos y similar a lo que está pasando en muchas partes del mundo, algunas de las consideraciones, pues en cierto caso religiosas, por ejemplo, con cierto tipo de comidas, acá la comida tiene que ser halal, entonces, por ejemplo, el consumo de carnes como el cerdo o esto, pues está muy regulado y es solo para los extranjeros y no para la gente musulmana y para la gente, digamos, emirati. Pero también hay una saturación del mercado, especialmente en algunas industrias. Y continuemos con otro de nuestros temas. Correcto. O sea, halal es más o menos análogo a lo que se consideraría la comida kosher para los israelitas. Exactamente, ¿Y es parecido? exactamente. ¿Las consideraciones son parecidas? Sí, sí, básicamente pues no se puede comer cerdo y también hay otro tipo de procedimientos especiales. Interesante. Bien, hablemos ahora de los marcos legales. ¿Cómo es que funciona la ley y qué ventajas y consideraciones tienen los dos mercados, tanto aquí en Miami, sur de la Florida, Estados Unidos, como Dubái? Hablemos de las oportunidades en los marcos legales en Estados Unidos, en Miami específicamente. Tenemos una fuerte protección legal de la propiedad intelectual. Es uno de los pilares de Estados Unidos. Si te inventas algo en Estados Unidos y lo patentas en Estados Unidos, va a estar protegido a nivel mundial. ¿Okay? Y se respeta muchísimo. Claro, siempre van a haber gente que quiera copiarlo en otros países, Asia lejana, pero en general la ley en Estados Unidos protege mucho a la propiedad intelectual. Es un sistema legal muy bien establecido, es una democracia que lleva, hombre, como 300 años sin interrupción, bajo un sistema sólido legal. Y el sistema que se usa es el sistema del derecho común, common law, la ley común. ¿Qué es esto? Es un sistema donde los jueces generan un precedente al tomar una decisión sobre alguno de los hechos de un caso. Y una vez ese juez toma una decisión frente a ese caso, se convierte en un precedente legal, el cual hace parte ahora de la ley. Y si algo similar sucede en el futuro, los abogados pueden ir a ese caso que pasó en el pasado y utilizarlo como la prueba para resolver ese caso potencial en el futuro. ¿Okay? Eso es algo distinto a la ley romana, el sistema romano legal que se utiliza en muchos países de habla hispana, donde son los grandes eruditos que generaron el código legal, civil o penal, y basado en lo que diga ese libro, es que se toman todas las decisiones y ya está. ¿Okay? Entonces es mucho más fluido este sistema legal de la ley común, common law, que viene de Inglaterra, pero por lo tanto es bien complejo porque hay cientos o miles de jueces que pueden haber tomado alguna decisión en algún caso en el pasado y generaron ese precedente. ¿Qué consideraciones hay? Bueno, por lo tanto, las regulaciones son complejas y hay muchos requisitos de cumplimiento, como pudimos ver. Y el sistema es de ley común, a diferencia del derecho civil en países latinoamericanos, el derecho romano.
La jurisdicción de Estados Unidos es federal. Eso es importante recalcarlo. Y por lo tanto, puede que haya estados donde algo es completamente legal y en el estado que queda pasando la frontera estatal, es el mismo país, pero pasamos la frontera, vamos al otro estado, esa actividad es ilegal completamente, como por ejemplo la marihuana recreativa. En algunos estados es perfectamente legal y pasando al siguiente estado es completamente ilegal. Así que para la hora de hacer negocios debemos saber en qué estado vamos a fundar nuestro negocio en Estados Unidos, bajo qué jurisdicción tenemos que cumplir las normas de nuestro negocio y si queremos después exportar servicios o productos al resto del país, qué consideraciones vamos a tener con respecto al estado donde fundamos nuestro negocio y qué actividad va a tener, porque puede ser ilegal en otro. Así que es algo interesante, importante y debemos asesorarnos de algún experto en el tema. Hablemos ahora de Dubái. Perfecto, sí. Bueno, las oportunidades es que hay leyes comerciales muy favorables para los inversionistas extranjeros y que en los últimos años han cambiado mucho, cada vez son más y más favorables para los inversionistas. Esto especialmente es el caso de las zonas francas, donde hay unos sistemas legales simplificados para que la gente pueda operar fácilmente dentro de las zonas francas. Y acá hay un sistema jurídico mixto, similar a lo que hablábamos en Estados Unidos. Hay diferentes emiratos y los diferentes emiratos tienen ciertas variaciones en las leyes. Entonces, lo que funciona en uno de los emiratos puede no necesariamente funcionar en otro de los emiratos. Y así como una historia simplemente de la vida común, la velocidad en las autopistas es diferente de un emirato a otro. Entonces, si uno no está muy consciente de eso y pasa a otro emirato a la misma velocidad, puede llenarse de multas por las cámaras porque esto varía de un emirato a otro. Pero hablando más de la parte de jurídica, los Emiratos Árabes toman un sistema dual, que es el de la ley civil y la ley Sharia. La ley Sharia es básicamente la ley islámica que está basada en la religión y, por supuesto, para algunos de los extranjeros que no somos musulmanes, no entendemos muy bien la ley Sharia, pero podemos ir a ciertos sitios específicos donde se maneja la ley civil, como por ejemplo en Dubái el DIFC, el centro financiero, donde hay un centro también legal que básicamente maneja ley civil como es la ley en la mayoría de países de Latinoamérica. Y algunas de las consideraciones, como hablábamos, hay diferentes reglas para negocios continentales, lo que es dentro de la ciudad como tal, o de las zonas francas, y esto aplica para visas, para tipos de empleo y otro tipo de cosas. Y algo que toca tener en cuenta es que las leyes pueden cambiar en muy cortos periodos de tiempo, porque básicamente estamos en un sistema jerárquico, casi que monárquico, del cual hablaremos después, pero estos gobiernos pueden cambiar muy rápidamente las leyes, usualmente de manera positiva y para mejorar la calidad de vida de la gente y las oportunidades de negocio, pero es algo que puede ser un poco imprevisible. Y sigamos con nuestros temas. Claro que sí, perfecto. Les quiero recordar, tenemos una muy buena cantidad de amigos que se han unido el día de hoy y siguen llegando cada vez más, que al lado derecho de la pantalla hay un chat y una sección de preguntas y respuestas. Por favor, todas las preguntas que tengan las pueden poner ahí y al final de la sesión las vamos a responder todas. Recuerden, no hay pregunta mala. Pregunten todo lo que se les ocurra acerca de cómo hacer negocios en Dubái, cómo hacer negocios aquí en Miami y al final de la presentación se las vamos a responder todas. Hablemos de la banca y las finanzas. En Estados Unidos hay un gran acceso a un sector bancario maduro, muy bien desarrollado. Algunos de los bancos más grandes del mundo, por no decir los más grandes del mundo, están en Estados Unidos, ya son banca global. Hay diferentes disponibilidades de opciones de financiación.
Aquí las empresas tienen acceso a financiación desde su muy temprana edad, si sabemos hacer las cosas bien. Podemos acceder a líneas de crédito de hasta $150,000 solamente con registrar la empresa en Estados Unidos, aquí en Florida, y hacer ciertos pasos específicos en cuestión de 6 meses a un año, por ejemplo. Eso en otros países es mucho más difícil. O requieren que los socios, los dueños de la empresa, pongan una garantía personal. Aquí no. Aquí no es necesario y podemos acceder a esa banca americana solo con el número de impuestos de la empresa si seguimos unos procedimientos sencillos, los cuales expertos nos pueden asesorar y decir cuáles son. Hay, por lo tanto, fácil acceso a esos créditos y se requiere una documentación mínima para abrir cuentas corporativas. Básicamente se va a necesitar los documentos de registro de la empresa en Florida, el número de impuestos que nos da el IRS, que es la entidad fiscal de Estados Unidos, y los estatutos, que se conoce como el acuerdo operativo, el Operating Agreement de las empresas. Y con eso, más el pasaporte de los socios, que pueden ser perfectamente todos extranjeros, se abre la cuenta bancaria de la empresa. Y se abre en un día. O sea, simplemente vamos con esa información a un banco tradicional y lo abrimos. También se puede hacer de manera remota, pero eso sí tiene que ser con bancos digitales americanos respaldados por el gobierno federal, importantísimo, tienen que ser respaldados por el gobierno federal para que se pueda llamar un banco de manera legal en Estados Unidos. Lo podemos hacer desde nuestro país de origen. Ahora, eso requiere un par de consideraciones adicionales, además de los documentos que les acabo de mencionar, pero se puede hacer. Muchos amigos nuestros y clientes en los otros negocios lo han hecho de esa forma también. Por otro lado, una consideración importante es que las regulaciones financieras pues sí son estrictas, ¿no? Aunque es relativamente fácil comparado con Dubái, como lo vamos a ver ahora, abrir una cuenta bancaria, hay ciertos tipos de negocios que no van a poder abrir su cuenta. Cosas como el negocio del cannabis, ¿no? Todavía, aunque es legal en ciertos estados, todavía no es legal a nivel federal. Entonces, los bancos, como son regulados federalmente, no abren cuentas bancarias para ese tipo de negocio. Al igual que negocios de criptomoneda o, bueno, negocios de entretenimiento de un corte un poco más adulto. Eso tampoco lo abren. Así que hay que tener en cuenta qué tipo de negocio vamos a poner para estar tranquilos que las restricciones bancarias no nos van a afectar. Pero de resto, completamente abierto el sistema. ¿Y cómo funciona en Dubái? Bueno, sí, básicamente, bueno, tenemos los bancos islámicos, como hablábamos antes, que son bancos usualmente locales, el banco de Sharjah, el banco de Dubái, el banco de Abu Dhabi, el banco islámico, pero también tenemos muchos bancos internacionales, el HSBC y muchos de los grandes bancos internacionales también están acá. La oportunidad que tenemos, como hablábamos antes, es tener un acceso a la banca islámica. Para cierto tipo de préstamos, los intereses de los bancos islámicos son más bajos que los intereses de los bancos internacionales, por ejemplo. Y muy recientemente ha habido como una gran explosión y desarrollo de plataformas de banca en línea, totalmente en línea. Y uno de estos ejemplos, sin hacer ningún tipo de propaganda, es el Wio Bank, que está dejando abrir cuentas muy fácilmente y todo se maneja desde el teléfono móvil. Hay mucha disponibilidad de varias opciones de financiación y además de acceso a inversionistas, y también hay un fácil acceso a créditos. Ahora, habiendo dicho esto, hay muchos tipos de cuentas para negocios. Hay algunas cuentas bancarias que son muy fáciles de obtener. Hay algunas cuentas bancarias que requieren un poco más de trámites y un poco más de tiempo también. Normalmente, la apertura de una cuenta corporativa puede requerir de 4 a 8 semanas y en algunos casos puede requerir una documentación exhaustiva, especialmente si se está montando una nueva empresa, una nueva sociedad, pues el banco puede requerir documentación de los diferentes socios y todo esto. Además, porque claro, son países que están trabajando mucho en contra del lavado de dineros. Entonces, hay
muchas veces que tener en cuenta estos tiempos y estos procesos. Y para los bancos más tradicionales, como por ejemplo el Emirates NBD o algunos de los grandes bancos de la región, para las cuentas corporativas se requieren depósitos mínimos elevados, que por ejemplo para pequeñas y medianas empresas normalmente no son tan fáciles de obtener, pero lo que hablábamos, afortunadamente, estas nuevas plataformas en línea están abriendo muchas posibilidades para la gente que está creando negocios acá y para manejar las finanzas y la banca de manera muy ágil. Sigamos con nuestros temas y ya estamos empezando a tener algunas de las preguntas, pero que por supuesto contestaremos al final de la sesión. Exactamente, sí, eso es lo que iba a decir. Hay muy buenas preguntas. Por favor, esperen hasta el final, que vamos a responder todas ellas y va a ser muy interesante esa conversación. Hablemos de seguridad y protección. ¿Cómo es ese tema de nuestra seguridad, tanto para la empresa como para nosotros mismos, nuestras familias, aquí en Estados Unidos? Bueno, primero, las tasas de criminalidad son generalmente bajas, ¿no? Aquí en Miami, eso es una hermosa foto de Brickell, en el downtown de Miami. La criminalidad es relativamente baja. O sea, tenemos que tener sentido común, como en cualquier gran ciudad del mundo. No podemos irnos a un barrio de dudosa procedencia a la 1 de la mañana y caminar por la calle, ni aquí ni en casi ninguna parte del mundo. Vamos a ver que Dubái es un poco diferente. Pero comparado con muchas partes del mundo, en Miami llega a pasar algo malo, ya sea una emergencia médica, una emergencia de fuego o, bueno, un problema de criminalidad, los sistemas de respuesta por parte del gobierno local son muy avanzados y en cuestión de minutos, a veces en cuestión de segundos, vamos a tener una respuesta de la autoridad ahí mismo donde estemos, ya sea que lleguen en bicicleta, en automóvil, en ambulancia o en helicóptero. ¿Okay? Así que esto está muy, muy, muy controlado, muy avanzado aquí en el sur de la Florida. Pero, por otro lado, aquí en Miami, en Florida en general, tenemos la posibilidad de desastres naturales, específicamente los huracanes. ¿Cómo es eso de los huracanes? Cada año, entre junio y octubre, tenemos nuestra temporada de huracanes en Florida, donde por las tormentas que vienen del Atlántico, podemos ser afectados con cierta regularidad. Lo bueno es que es un tipo de desastre natural que nos da entre 5 y mínimo 3 días hasta ahora para prepararnos. Y si el desastre viene con mucha fuerza, un categoría 4 para arriba, nos vamos. Ya todos lo sabemos que si tenemos la amenaza de un huracán categoría 4 o 5, no lo vamos a esperar bajo ninguna circunstancia, cogemos la familia y nos vamos, cosa que en otras partes del mismo país, aquí en Estados Unidos, pues no se puede hacer, por ejemplo, con los terremotos de California. No hay manera todavía de predecir un terremoto. Así que, pues sí, tenemos esa opción, esa posibilidad, ese riesgo de los desastres naturales, de los huracanes, pero no necesariamente es desastroso o muy peligroso para la integridad de las personas. ¿Cómo es ese tema en Dubái? Bueno, sí, pues muy interesantemente, Dubái específicamente y en general los Emiratos Árabes Unidos son muy, muy, muy seguros. Son realmente de los países y de las ciudades más seguras que existen. Los niveles de criminalidad son muy, muy bajos y como historia anecdótica, se dice que Dubái es una de las ciudades donde, por ejemplo, las mujeres pueden caminar en la noche por cualquier zona de la ciudad sin ningún problema. O sea que esto realmente da una seguridad y una tranquilidad muy, muy grande para la gente que de pronto tiene su negocio, pero decide también establecerse acá. Hay un alto nivel de protección y de seguridad y hay una estabilidad política porque básicamente depende de las familias reales, de los emires y es
un sistema de sucesiones muy, muy planeado. Entonces, no es como en algunos de nuestros países que cada vez que cambia el sistema político o el gobierno se caen ciertos programas, se cambian completamente. Acá los programas son a largo plazo. Por ejemplo, tenemos la Agenda 2030 y esto porque todo está planeado por el gobierno que tiene un plan muy establecido de sucesión. Algunos de los servicios básicos como la medicina, por ejemplo, son muy, muy buenos y de muy alta calidad. Algunas de las consideraciones es que sí hay ciertas sanciones que pueden ser actividades que pueden ser comunes en otros países, pero que acá no se pueden hacer. Por ejemplo, el tomarle fotos a otras personas. Acá es totalmente prohibido tomarle fotos pues, a la gente emirati, a la gente local. Entonces, pues hay que ser consciente de eso porque esto puede traer grandes sanciones. Pero en general... Así estén en un lugar público. Sí, precisamente no se debe tomar fotos a la gente emirati en lugares públicos. Por supuesto que no. Entonces, sí, simplemente es saber y conocer las leyes y las costumbres del país y entenderlas bien. Toma un poquito de tiempo, pero una vez se dominan no tiene ningún problema. Sigamos con los otros temas. Claro que sí. Hablemos de impuestos, porque siempre nuestros amigos nos preguntan, bueno, eso de tener un negocio allá me parece muy, muy bueno, vamos a poder dolarizar nuestros ingresos, vamos a poder vender a Estados Unidos, mercado más grande del mundo, de pronto vamos a poder vender a terceros países a través de nuestra empresa de Estados Unidos, pero eso de los impuestos me da mucho miedo, porque yo no quiero que el gobierno de Estados Unidos me quite todo mi dinero, porque seguro que va a tener que pagar por ahí el 80% de lo que gane en impuestos. Bueno, no, realmente no es así. Que si hay impuestos, sí hay. No es un paraíso fiscal, no lo hay. No lo hay ni no lo es. Ninguno de los estados es un paraíso fiscal, porque también hemos oído que no, que en Delaware me dijeron que si hago mi empresa en Delaware, entonces nunca voy a tener que pagar impuestos. Por eso, no. Federal, puede que no haya impuesto de renta estatal, pero sí hay federal para todas las personas que hacen negocio en Estados Unidos en el estado que sea. Pero la gran oportunidad es que es un sistema tributario bien definido. Aquí no vamos a funcionar bajo el sistema de que de pronto si le doy para la gaseosa al señor de los impuestos, no me va a cobrar. No. El impuesto está bien definido, para bien y para mal, ¿no? Está totalmente claro, las leyes son muy estrictas, muy regularizadas. Hay estatus libre de impuestos, pero únicamente, esto es interesantísimo, para las empresas que tengan actividades que no están conectadas directamente con Estados Unidos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos una LLC, una empresa de responsabilidad limitada registrada aquí en Miami, en la Florida. Pero los productos que esta empresa va a vender los compra en la China y los vende en Argentina, por ejemplo. Esos productos nunca llegan a Estados Unidos. En Estados Unidos realmente no hay una operación, no tenemos empleados, no hay una oficina. Los clientes definitivamente no pueden estar en Estados Unidos porque están todos en Argentina. Entonces, pues esa operación no está conectada efectivamente con Estados Unidos. Así la empresa sea registrada aquí en Miami, en Florida. Ese es el único caso donde el dueño de esa empresa no tendría que pagar impuestos en Estados Unidos. Cualquier otro escenario, así este dueño o dueños de la empresa viva en Argentina, en Colombia, en México, ellos sí van a tener que pagar impuestos si hacen dinero en Estados Unidos, exceptuando este escenario que les acabo de explicar. Ciertas consideraciones que hay que tener es que los impuestos federales y estatales pueden llegar a ser complejos y necesitamos tener una asesoría de un experto, ¿no? Un experto en temas a la hora de presentar nuestras declaraciones. Eso sí, ni la contabilidad ni la facturación están reguladas por el gobierno. Entonces nosotros podemos llevar nuestra contabilidad mes a mes, que no es lo mismo que los impuestos, son temas separados. La contabilidad mes a mes y la facturación la podemos llevar desde el país de origen de todos ustedes. A la hora de hacer los impuestos, bueno, eso sí está bien regulado, pero la contabilidad y la facturación no lo están, pueden llevarlo ustedes mismos. Y el impuesto sobre la renta puede ser considerado relativamente alto.
Si lo comparamos con, bueno, con países como los Emiratos, como en Dubái, que no hay, entonces claro que aquí va a ser alto si lo comparamos con cero, pero de todas maneras comienza en el 10%, que si lo comparamos con países de Europa o de la misma América Latina, en muchos casos no es tan alto. ¿Ok? Ahora sí hablemos del panorama de impuestos en Dubái, que es muy interesante. Perfecto, sí, es muy interesante. Pues en algún momento Dubái y los Emiratos Árabes Unidos sí fueron considerados un paraíso fiscal. Esto ha cambiado un poco últimamente, pero todavía son impuestos muy, muy bajos. Entonces, por ejemplo, las grandes oportunidades, especialmente si estamos montando una empresa y tenemos empleados, uno de los grandes atractivos para los empleados es que pues no se paga impuesto sobre los ingresos personales, sobre el salario. Entonces esto se vuelve muy atractivo. Y las tasas de impuesto que es para corporativas, que son relativamente nuevas, han empezado hace más o menos 2 años, son todavía muy bajas. Y pues estas son las consideraciones. Tenemos un impuesto, el VAT, el que sea el VAT, que es parecido al IVA, que se introdujo hace más o menos unos 4 o 5 años y es de un 5%, el valor agregado. Y el año pasado hay un nuevo impuesto corporativo que es del 9% para ingresos de una compañía superiores a los 375,000 dirhams, que si hacemos el cambio de dirhams a dólares, esto sería más o menos un poco menos de $100,000, como $80,000, más o menos, $90,000. Pero igual todavía son impuestos bastante, bastante bajos para las empresas. Y son impuestos del 9%, pero de la rentabilidad, ¿cierto? No de las ventas. Sí, De lo que sí, quede sí, después de pagar todos los gastos. sí, Okay. exactamente. Sí, no es para nada oneroso, para nada. Sigamos. Hablemos de la facilidad para iniciar el negocio. Sí, esto va un poquito con las preguntas que hemos empezado a recibir aquí en la derecha. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es hacer un negocio como extranjero en el país? Bueno, primero, aquí en Miami, en Estados Unidos en general, el proceso es simple. El proceso es muy simple, es realmente sencillo, como algunos de ustedes ya lo saben, porque algunos de ustedes ya tienen empresa aquí en Estados Unidos. Se va a tardar más o menos unas 4 a 6 semanas. Necesitamos una documentación muy básica de los socios de esta empresa. No tienen que venir al país para nada, a menos que quieran abrir su cuenta bancaria en un banco tradicional. No va a ser necesario que vengan al país y pueden tener su empresa operando en Estados Unidos sin problema. Existen, además, disponibilidad de recursos en línea, incluyendo bancos digitales, que podemos abrir la cuenta bancaria desde su país de origen, contando con algún experto aquí y les ayuda a abrir su cuenta bancaria sin necesidad de venir al país. Y cualquier persona, independiente de la nacionalidad, puede abrir un negocio en Estados Unidos. Hay unas restricciones muy específicas en países que son en la lista negra de Estados Unidos, como Corea del Norte, Irán y otro par por ahí. Pero en general, cualquier persona con cualquier nacionalidad puede abrir su empresa en Estados Unidos y de manera remota, además. Bien. ¿Qué consideraciones puede haber? Que puede haber burocracias en ciertas jurisdicciones y a veces demoras, ¿no? Porque de todas maneras no es lo mismo que abramos una empresa en Estados Unidos siendo ciudadano de Estados Unidos versus abrir una empresa siendo extranjero. Hay ciertos procesos que debemos hacer a mano y que se demoran un poco más y a veces esta burocracia de hacerlo a mano se tarda las cosas. Es una consideración. Abrir una empresa aquí en Estados Unidos como ciudadano americano literalmente dura 5 minutos. Mientras que hacerlo a nivel de extranjero, por eso se demora de 4 a 6 semanas. ¿Okay? Eso es una consideración en los tiempos que hay que tener en cuenta. Pero ¿cómo es en Dubái? Bueno, sí, en Dubái también hay grandes oportunidades. Hay un proceso relativamente fácil para abrir negocios, especialmente en las zonas francas, y esto usualmente trae diferentes beneficios o paquetes en los cuales se tienen unas visas incluidas para la gente que quiera venir a trabajar acá en Dubái. Hay muchos consultores de configuración de negocios
disponibles y además hay muchos tipos de diferentes zonas francas, no solo en Dubái como ciudad, sino en el país. También hay zonas francas en otros emiratos, en Sharjah y en Abu Dhabi, y todas tienen relativamente pues diferentes especialidades de negocios y reglamentos un poquito distintos. Entonces, sí hay que entender muy bien dónde se va a montar el negocio y en qué zona franca y qué ventajas o desventajas puede tener eso. Una de las grandes ventajas para inversionistas especialmente es que se puede acceder a lo que se llama la visa dorada, que le da a uno 10 años para estar en el país como inversionista. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, pero así no se tenga, digamos, el capital que se requiere para esta visa de 10 años, simplemente con el hecho de establecer un negocio en la zona franca, parte del paquete puede incluir una visa o 2 visas, dependiendo del tamaño de negocio y de lo que se necesite. Algunas de las consideraciones es que sí se requiere una documentación muy completa y especialmente para extranjeros. Y por ejemplo, algunas de las preguntas decían, bueno, ¿es posible abrir y registrar una empresa en Dubái de forma personal o es necesario contratar a un experto para hacer este trámite? ¿Qué tan complicado es? Puede ser complejo. Puede ser complejo y se recomienda que se use una empresa que ayude con esto, por lo que decía, porque diferentes zonas francas pueden tener diferentes paquetes y a veces hay algunas zonas francas que venden, digamos, un paquete que parece tener un precio muy favorable y parece hacerse muy rápidamente, pero ya cuando se entra en el procedimiento como tal de todos los documentos que se requieren, esto puede tardar un poco más. En algunos casos, a veces puede haber requerimientos de traducciones de documentos. Muchas veces ha pasado que no se aceptan, por ejemplo, documentos digitales, sino que tienen que ser documentos en papel y firmados con tinta, hasta cierto punto de una manera muy clásica. Entonces esto requiere pues tiempo e inversión para enviar esos documentos por DHL o correo certificado. Entonces sí recomendamos que si se quiere abrir un negocio en Dubái, es mejor tratar de asesorarse muy bien para poder escoger la mejor opción para abrir este negocio. ¿Sí? Y Ahora, si me sigamos. permite, mi estimado Claro. colega, yo quisiera aclarar o expandir un poquito con eso y contrastarlo con Estados Unidos, porque, y aquí respondiéndole a nuestra amiga Diana, que nos está acompañando y preguntando esta específica duda. Mucha gente, Diana, abre empresas en Dubái con el propósito de irse a vivir a Dubái. O sea, y es una de las grandes ventajas y una de las grandes diferencias que tiene un mercado como el de los Emiratos en Dubái versus Estados Unidos. Tú puedes abrir una empresa en Dubái, así sea solo para comenzar a abrirla, digamos, en papel, para empezar a hacer algún negocio desde tu apartamento en Dubái, y esa empresa te va a dar visa. Es uno de los paquetes que incluyen. No es algo que tengas que pedir, que alguien te tenga que pedir en Dubái, o que debas tener un familiar en Dubái para pedirte, como en Estados Unidos, o hacer una inversión de cientos de miles de dólares, como en Estados Unidos, para poder acceder a una visa inversionista. No, ahí abres la empresa, que es tuya, digamos, y como parte de esa empresa te entregan una visa para irte a vivir a Dubái y trabajar allá a través de tu empresa. Entonces, eso es una ventaja interesante que tiene Dubái, mientras que en Estados Unidos, pues no es así. Tú abres la empresa aquí, pero a menos que hagas una inversión muy grande, no hay ningún tipo de facilidad migratoria para venirse a vivir a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, es interesante y nosotros podemos guiarte en las dos jurisdicciones si algún día te interesa saber más. Perfecto. Carlos, quiero también abordar la pregunta que hace Sandra, que dice, ¿hay posibilidad de negocio en bienes raíces como compra y venta? Y de pronto podemos mirar los casos tanto en Miami como en Dubái. Y en Dubái sí, es muy posible, es muy
fácil. Desde que tengas el dinero puedes venir y comprar tu propiedad. Acá en Dubái no necesitas ser, digamos, ni tener una visa acá. Simplemente como inversionista extranjero puedes venir a hacerlo, y es por eso que pues hasta cierto punto es un paraíso fiscal y por ejemplo, anecdóticamente, en los últimos años ha habido un gran flujo de inversionistas rusos porque han sacado sus capitales del país y pues han venido acá, y esto ha causado un boom en toda la industria de la finca raíz. Entonces, definitivamente es una gran oportunidad acá en Dubái y en el resto de los Emiratos. ¿Cuál es el caso de la finca raíz allá en Miami y Estados Unidos, Carlos? Igual, muy parecido. También respondiéndole a Sandra, en Miami o en Orlando, que son aquí en Florida los grandes centros de inversión de finca raíz extranjera, hay muchos proyectos que puedes venir y comprar un apartamento, por ejemplo, y dejarlo alquilado y manejado por Airbnb. Y Airbnb se encarga de traer todos los días clientes que se quedan ahí, te está redituando una utilidad esa inversión. Se hace a través de una empresa, tú compras esa finca a través de una LLC, y la LLC es la dueña de este apartamento o esta serie de apartamentos, como tú quieras, y cada mes estás recibiendo tu dinero, el cual paga la cuota de ese apartamento y además te da una ganancia en dólares, ¿no? Muchos clientes de nuestros otros negocios aquí en Miami hacen eso. Están haciendo su empresa, su LLC, para poder comprar finca raíz, invertir y hacer el negocio. Pero eso no te da ningún beneficio migratorio. No te puedes venir a vivir permanentemente a Estados Unidos porque compraste un apartamento. Ojo, ¿no? Porque hemos oído que en algunas partes les están diciendo eso en diferentes países. Y pues no es cierto. No es cierto. No hay una visa de inmigrante o no inmigrante porque compraste un apartamento. No es así. Pero sí lo puedes hacer de negocio, sin problema y sin ninguna restricción. Uh-huh. Recuerden, acá todas las preguntas que tengan, Dubái, sigan poniéndolo sus preguntas en la parte derecha en el chat. Acá en Dubái y en Abu Dhabi, si compras propiedades de ciertos valores, sí puedes acceder a tu visa como residente por 10 años en los Emiratos. Claro, es una Sí, gran diferencia. una Muy diferencia grande, claro. Hablemos de la política, ¿no? Hablemos de política. ¿Cuáles son los aspectos políticos y las consideraciones que debemos tener en Estados Unidos? Primero que todo, claro, es una democracia. Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. Aquí no ha habido monarquía desde que el país se independizó del Reino Unido. Por lo tanto, hay una gran oportunidad, y es que el entorno político es estable. Llevamos 300 años o algo así de una democracia estable. Y los cambios políticos pues son predecibles. Aquí no pasa nada de la noche a la mañana. No hay una autoridad central que en su infinita sabiduría cambie las reglas del juego de aquí a mañana. No, se toma su tiempo, vamos viendo cómo se están presentando las tendencias culturales que terminan influenciando la política para que haya cambios en diferentes cosas. Como hablamos antes, por ejemplo, la marihuana que era un tabú hacía muchos años y ahora es prácticamente legal en todo el país. Ayer, de hecho, ya la legalizaron en otro estado, en Ohio ya es perfectamente legal. Ya son como 25 estados donde ese tema es legal de los 50 estados. Así que poco a poco todo va cambiando, lentamente, pero va cambiando. Por otro lado, una consideración es que ha habido una polarización política fuerte, desafortunadamente, durante los últimos 7 años, donde ha habido fuerzas oscuras que han empezado a tratar de erosionar la democracia de Estados Unidos. Probablemente fuerzas externas que se aprovechan un poco de la desinformación de mucha gente que vive en Estados Unidos para manipularlos. Y ha empezado a verse esa división del país entre cosas que hace unos años habrían sido totalmente absurdas y ahora están apoyando a Vladimir Putin y cosas así que realmente no tiene cabida en la vida democrática de un país, mucho menos en Estados Unidos. Pero esperemos que, como todo, se vaya depurando y vaya cambiando eso con el paso de los años. ¿Y cómo es el sistema político en Dubái? Bueno,
Es muy distinto. El sistema político acá es una monarquía constitucional federal y hay 7 emiratos y cada emirato tiene su gobernador. Acá en la foto vemos a su alteza el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que es el gobernador de Dubái específicamente. El país tiene un presidente general, que en este momento es el gobernador de Abu Dhabi, pero cada sheikh, digamos que controla sus diferentes emiratos. Es, por supuesto, un sistema político muy, muy jerárquico y tiene pues ventajas y consideraciones. Las grandes ventajas, como hablaba antes, es una estabilidad política y especialmente una visión a largo plazo. Y especialmente una visión a largo plazo en el tema de la innovación, en el tema de las inversiones, en el tema del desarrollo económico de muchas industrias. No es, como decíamos antes, como en algunas democracias que cambia el gobierno y se cortan todos los programas del gobierno, los financiamientos a ciertas zonas o a ciertos sectores económicos. No, acá como no va a cambiar el gobierno, entonces no van a cambiar estas visiones a largo plazo que tiene el país. Y realmente los líderes, pues realmente hay muy poca corrupción, no tienen por qué llevarse dineros del Estado. Entonces, pues es un sistema político realmente muy, muy estable. Y asimismo, pues hay un gran apoyo gubernamental a todo lo que es la diversificación económica. Son países que tradicionalmente hicieron sus riquezas y sus desarrollos políticos del petróleo, pero ya se han dado cuenta que esto es un recurso que es finito y se les va a acabar y están invirtiendo sobre todo en nuevas tecnologías, en nuevos desarrollos. Hay unas grandes inversiones ahí que son apoyadas por el gobierno y con sistemas a largo plazo. Ahora, algunas de las consideraciones es que así como a largo plazo hay unas visiones muy claras y no hay cambios, algunos de los reglamentos pueden cambiar de un día para otro. Entonces vemos como en algunas democracias se requiere que haya referendos o que haya unas votaciones para aprobar una nueva ley o para aprobar un nuevo cambio. Acá, como es una monarquía constitucional, si el sheikh o el gobierno deciden que van a hacer un cambio, lo hacen de manera muy ágil y no va a tomar tanto tiempo. Y esto, asimismo, puede tener consideraciones o consecuencias muy positivas o en algunos casos, dependiendo del tipo de negocio, puede impactar también el negocio, pero es algo que es importante tener en cuenta. Muy bien. Bueno, ¿cuál es nuestra conclusión entonces? Pues sí, yo creo que como nuestros oyentes han podido ver, básicamente el decidir si se quiere abrir un negocio en Miami o si se quiere abrir un negocio en Dubái o, ¿por qué no?, si se quiere abrir negocios en las dos ciudades, porque también, por supuesto, es una oportunidad. Depende de muchos factores y hay que estar muy bien informado para tomar una decisión informada al respecto y hay que asesorarse por expertos de pronto en los diferentes países para que los puedan guiar a ustedes en este proceso y evitar cometer de pronto errores que ya otras personas han cometido. Entonces, dependiendo del tipo de mercado, del tipo el tipo de ubicación estratégica que se esté buscando, preferencias individuales o incluso necesidades personales de ciudadanía o de vivir en otro país o no, y de la cantidad de capital que se tenga, pues hay muchas oportunidades tanto en Miami como en Dubái para abrir estos negocios. ¿Algún otro comentario, Carlos? No, de acuerdo, de acuerdo.
los dos mercados, los dos países tienen grandes ventajas y algunas consideraciones, ¿no?, que hay que tener en cuenta, pero definitivamente, y yo diría en este momento, son las dos ciudades, yo diría, de mayor proyección comercial en el mundo. Mayor oportunidad, mayor acceso a capital, capital de inversión, ya sea la banca islámica o los inversionistas de California que están llegando aquí a Miami. En fin, son ciudades donde las cosas están pasando y están cambiando rápidamente para esos emprendedores, esos empresarios que quieran tomar esa oportunidad y, bueno, hacer algo diferente con sus negocios y con sus vidas, definitivamente. Creo que nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a ver, Sandra, sí, este webinar está grabado y vas a recibir una copia en tu correo electrónico, así que por favor revísalo de pronto en tu carpeta de junk. Puede llegar, mantente pendiente porque después de que procesemos este video va a llegar un email a todos los que se registraron con la grabación para que se lo pases a tus familiares y amigos y que ellos también aprendan de este tema. Yo creo Y que por nos podemos ir supuesto los despidiendo. invitamos ¿Me a parece bien? visitar nuestra página web radex.com, donde constantemente estamos subiendo nuevo material de temas relacionados. Entonces también, por favor, visiten nuestro website. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que llegó la hora de despedirnos. Nos pasamos de la hora ya un poco más, pero como siempre, aquí dejamos el 110% en estas presentaciones para todos ustedes. Nos vemos en la próxima, que será muy pronto. Vamos a encontrar otro tema interesante. Creo que la siguiente presentación que vamos a hacer es de ciberseguridad, seguridad cibernética y sus aplicaciones y consideraciones en el mundo actual. Y no va a ser para expertos de ingeniería de sistemas o de IT, porque pues ellos ya saben de eso. Va a ser un seminario enfocado precisamente para los que no son expertos en seguridad cibernética. ¿Ok? Un saludo a todos aquí desde Miami, desde Florida, un abrazo y lo mismo. Lo mismo desde acá, desde Dubái. Muchos saludos y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que haya sido de su interés y esperamos que hayan aprendido algo importante. Y no duden en contactarnos si tienen más preguntas o inquietudes acerca de estos temas o acerca de montar negocios en las dos ciudades. Aquí les voy a poner nuestro email corporativo de Radex. Está en el chat. Es info@rate-x.com. Hasta luego a todos y todas. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.